Juan capítulo 20. Vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Para que creyendo en su nombre tengas vida. Para que creyendo en su nombre tengas vida. Y vamos a leer la palabra en unos instantes. Recordamos, hermanos, que estamos reuniéndonos todos los domingos a las 11:30. Entonces, si usted nos visita por primera vez, este no es el lugar habitual donde nos reunimos. Nos reunimos en la otra esquina de esta misma cuadra. Es el edificio B de bueno. Ahí lo esperamos todos los domingos a las 11:30. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 31 de Juan 20. Y yo sé que ya les invité a que se tomaran asiento, pero ¿por qué no nos ponemos de pie para leer este versículo? No es mucho tiempo el que vamos a estar puestos de pie. Juan 20, 31. Dice la palabra del Señor así: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amado Dios, te damos a ti gracias, Señor, y en este momento, Padre, como ya hemos hecho al comienzo, Señor, seguimos confiando en ti, pidiéndote que tú seas, Señor, el que hable en nuestras vidas, que tú seas, Señor, el que se mueva a través de tu Santo Espíritu, Señor, tocando los corazones, moviendo a las personas, a las mentes, a meditar, a pensar en esa que es tu palabra, Señor. Toca los corazones, renueva, Señor, almas que necesitan de ti, Padre, y toca, Señor, también a aquellas personas que no te conocen, para que puedan en este día, Señor, salir con el regalo más grande que pueda cualquier ser humano obtener, que es la salvación en tu Hijo Jesucristo, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Yo no sé a cuántos de ustedes voy a herir en este momento, pero le prometo que no es mi intención herirles. Pero hay personas en este mundo que tienen buen juicio con respecto a la compra de un teléfono celular. Y hay otras personas que tienen un juicio no tan bueno con respecto a la compra de teléfonos celulares. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono que si lo voltea para atrás tiene una figurita de una manzanita ahí? Yo no. Entonces, ustedes se han de imaginar a qué me refiero los de buen juicio, los de no tan buen juicio. Yo tengo un teléfono Android. Pero aunque yo no soy muy fanático de los teléfonos de la manzanita, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque después me enfermo. Aunque no soy muy fanático de ellos, le voy a contar una historia brevemente a manera de introducción sobre esta compañía. En sus inicios, en 1976, o sea, 48 años atrás, un hombre de negocios que se llamaba Ronald Wayne, de 41 años en aquel entonces, ella falleció, pero en aquel entonces tenía 41 años, él conoció a dos jovencitos. Uno se llamaba Steve Jobs, que tenía 25 años, y el otro se llamaba Steve Wozniak, que tenía 25 años. Eran jovencitos. Y estos jovencitos tenían el sueño de comenzar una compañía de computación. Entonces, Ronald Wayne creyó en ellos e invirtió un 10% del capital que necesitaban los jovencitos Steve para poder fundar esta compañía, para poder abrirla. Ellos mismos tuvieron que sacar un préstamo de $15,000 para poder comenzar esta compañía, y con el dinero que les dio Ronald a ellos, Ronald se convertía como el dueño del 10% de la compañía. Pero a Ronald no quedó a gusto. Ronald dijo estar preocupado después de que hizo la inversión. Él se preocupó por el riesgo de su inversión. Y esto le produjo a él muchas ansias. Pensó, quizás cometí un error al haber invertido en estos jóvenes. Él tenía preocupación de que el capital que él había invertido de repente lo perdiera, pero también tenía otra preocupación. Los jovencitos eran personas que estaban comenzando, que no tenían mucho que perder. Y al él ser uno de los socios del negocio en esta nueva compañía que ellos comenzaban, si esta compañía se iba por abajo y los acreedores venían a cobrar el dinero que debían, por ejemplo, los $15,000 que los jóvenes habían agarrado,
podían ir en contra de sus posesiones también. Y Ronald dijo, bueno, estos jovencitos no tienen nada que perder. Si los acreedores vienen detrás de ellos, pues ellos, ¿qué les van a quitar? Yo tengo mucho que arriesgar. Y Ronald se sintió con muchas ansias, se sintió preocupado. Y él pensaba, seguramente esta compañía no va a rendir fruto, va a fracasar. Y no quería que los acreedores vinieran en su contra. 12 días después de que él invirtió este dinero en esta nueva compañía, él perdió la esperanza y tuvo una falta de fe en la compañía que estaba comenzando. Vendió sus acciones a estos dos jovencitos, Steve, que era el 10%, y por ese 10% a él le dieron $800. Y en ese momento, al recibir ese dinero, él quedó en paz, quedó tranquilo, dijo, ya me escapé de que si en caso de que esta compañía no dé a florecer. Sin embargo, hermanos, vemos que fue una mala decisión hoy en día. Esta compañía actualmente tiene más de 1,000 millones de teléfonos activos en este momento. Y tiene un valor actual del 2.66 trillones, no millones ni billones, sino trillones de dólares es el valor de esa compañía. Claro, los Androids tienen más valor, hay más teléfonos en circulación de los Androids. Pero menos, ese 10% de Ronald que él vendió para atrás por $800, hoy en día valdría 266 billones de dólares. 266, se hubiese multiplicado de esa manera y él tuviese un valor en sus acciones del 266 billones. Con ese 10%, hermanos, si usted tuviera ese 10%, hoy en día usted pudiera comprar, aquí en California, solamente considerando las casas del precio promedio, 347,712 casas pudiera comprar hoy en día aquí en este estado. Y sabemos que California es uno de los estados con el precio de las casas más alto de los Estados Unidos. Si usted se fuera a Texas, pudiera comprar casi 900,000 casas con ese dinero. Esos $800 invertidos hace 48 años. Y si se fuera más al norte, Iowa podría comprar 1,272,000 casas. Imagínense lo que usted pudiera estar ganando rentando todas esas casas. Bueno, eso es para darnos más o menos un entendimiento de la decisión que hizo Ronald. Ronald perdió una cantidad enorme de dinero. Sin embargo, hermanos, hoy en día, cada ser humano que transita sobre la faz de la tierra se ha enfrentado a la posibilidad de perder algo aún mayor. Algo que no son 262 billones de dólares, sino que vale mucho, mucho más que ese dinero. Algo que es incomparable a toda la riqueza del mundo. De eso hablaremos el día de hoy. Por eso el mensaje titulado es, para que creyendo tengas, o en su nombre tengas vida, para que creyendo en su nombre tengas vida. Y leímos el versículo 31 del capítulo 20 de Juan que dice, pero estas cosas o estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer en su nombre tengan vida. Recordamos hoy el día domingo de resurrección. Un domingo como este, después de que Jesús entró triunfalmente un domingo anterior, entró triunfalmente, las versiones de las escrituras le llaman a esa entrada la entrada triunfal, aunque en realidad él no venía para derrotar al imperio romano como la gente que estaba recibiendo lo pensaba. Él no venía a entrar a Jerusalén a sentarse sobre un trono. Él ya había dejado su trono en el cielo. Y él entró en Jerusalén un domingo para subirse a una cruz. Un domingo después, él mismo dijo, a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Y él entró dentro de la algarabía, dentro de las aclamaciones del pueblo, diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Entraba un domingo, pero el día jueves, después de ese domingo, la misma gente o mucha de la misma gente que lo recibió de esa manera estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y el viernes por la mañana, él fue crucificado. Él fue crucificado. Y la palabra del Señor nos enseña que por 6 horas estuvo crucificado en la cruz. Estuvo ahí. Y este Jesucristo, después, antes de morir, dice, consumado es. Él había venido, hermanos,
no a derrocar al imperio romano. Él había venido a vencer al imperio del enemigo, a darnos libertad, a que nosotros podamos hoy en día decir, tenemos vida eterna, podemos tener acceso al cielo. Yo no tengo ninguna duda qué pasará conmigo el momento cuando yo muera, cuando yo deje este mundo. Yo sé, porque yo he puesto mi fe en Jesús, que yo estaré en el cielo ese segundo después de que yo expire mi última o exhale mi último aliento. Yo sé. Y si usted es cristiano, usted puede decir lo mismo. Yo sé que un día estaré en el cielo, porque el Señor Jesucristo murió un viernes, pero al tercer día resucitó. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima, de miseria, seríamos los más miserables. Pero el Señor resucitó. Y es por eso que un día como hoy celebramos a esa resurrección. Y ese día, hermanos, de resurrección, los evangelios nos dicen que temprano en la mañana hubieron unas mujeres que fueron al sepulcro. Y María Magdalena, cuando vio que la piedra había sido removida del sepulcro donde habían sepultado al Señor Jesucristo, ni siquiera miró para adentro, sino que corrió y se fue rumbo a avisarle a Pedro y a Juan. Y mientras que ella iba a avisarle a Pedro y Juan, otras mujeres estaban en el sepulcro y un ángel se le apareció a estas mujeres. Y nos dice la palabra del Señor que cuando les avisa María Magdalena a Pedro y Juan vienen corriendo hacia el sepulcro, confirman la historia de María Magdalena, pero para ese entonces ya se habían ido las mujeres. Luego llega María Magdalena de nuevo, otra vez al sepulcro. Y María Magdalena, nos dice Juan y Marcos, que allí en ese momento, en esa segunda vez que viene al sepulcro, un ángel se le aparece. Ella mira a unos ángeles y también Jesús se le apareció. Juan 20, 19, 23 dice que ese mismo día, cuando atardece, Jesús aparece a los 10 discípulos. Los 10, ya Judas no estaba ahí. No estaba, entonces se le apareció a 10 de los discípulos, porque también Tomás, aunque estaba vivo, no era la historia de Judas, pero Tomás no estaba presente. Y ahí es donde comienza la historia que vamos a leer. Si usted me sigue con la palabra del Señor en su Biblia, vamos a leer los versículos 24 en adelante. Vamos a ver cómo el obstáculo de la duda resulta en falta de fe. El versículo 24 dice: Tomás, al que apodaban el gemelo. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Tomás, al que apodaban el gemelo, en otra versión dice Dídimo, ¿verdad? Y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Estaban contentos. Si usted hubiera sido uno de los discípulos, usted hubiera estado contento también. Y dice: mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, ¿qué dice? No lo creeré, repuso Tomás. Versículo 26. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y esta vez había algo diferente, dice la Biblia, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Le dijo Jesús. Así como Tomás, hermanos, muchas veces, fíjese, nosotros somos severos con Tomás. Y decimos: Tomás, el que dudaba. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, dicen muchas personas. Y decimos: si yo hubiese sido, pensamos a lo mejor, si yo hubiese sido Tomás, yo no hubiese dudado. Si Jesús ya lo había dicho que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Jesucristo lo dijo. Esto no debió de haber sido algo extraño, algo que estaba oculto para ellos. Ellos sabían, pero Tomás al parecer dudó. Posiblemente nosotros hubiésemos dudado igual como Él, lo más seguro. Yo pienso, bueno, lo digo por mí, hubiésemos dudado.
Pero Tomás no fue el único que la palabra del Señor nos enseña que dudó. Marcos 9 y Mateo 17 nos dice que ya Jesús había predicho que iba a ser asesinado y que iba a resucitar el tercer día. Pero María Magdalena vemos que cuando vio el sepulcro abierto y que regresa con los discípulos, ella da el reporte equivocado. Y su mismo reporte nos enseña que ella no se recordó de esa promesa que Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. Porque ella dice en Juan 20, versículo 2, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Eso muestra que ella pensaba, alguien removía la piedra, agarró el cuerpo y lo escondieron, se lo llevaron a algún lado. ¿Dónde estará el Señor Jesús? Los discípulos también, cuando ellos recibieron el reporte de las mujeres en Lucas 24, de lo que habían visto en el sepulcro, dice el versículo 11, pero a los discípulos el relato les parecía una tontería. Así que no les creyeron. Ellos también no creyeron. Los discípulos no habían entendido, hermanos, qué es lo que Jesús quería decir cuando Él dijo que al tercer día resucitaría. Y el capítulo 20, versículo 9 de Juan dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En ese momento, cuando Juan y Pedro llegan a la tumba, ellos se dan cuenta y se recuerdan, el Señor nos dijo, al tercer día iba a resucitar. Al tercer día. Tomás no fue el único que creyó después de haber visto. Él sí dudó. Él dijo, hasta no ver yo esas llagas, hasta no poner mi mano en su costado, yo no voy a creer, no lo creeré. Tendré duda. Juan 20:8 dice que en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio el sepulcro vacío y creyó. Vio y creyó. Puede, hermano o amigo que estás aquí, que tú seas un escéptico también. Puede que tengas preguntas sobre la veracidad de la resurrección. Tú has escuchado que hoy domingo, el día de Pascua, el día de domingo de resurrección, los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo. Todo hermano, el evangelio recae o depende de esta resurrección de Jesucristo. Porque si tuviéramos a un líder del cristianismo todavía en su tumba, no seríamos diferentes a ninguna de las otras religiones. Que sus líderes han vivido y han muerto y siguen muertos. Sigue su cuerpo enterrado en un lugar. Pero Jesucristo resucitó. Puede que tú seas un escéptico y te estés preguntando, ¿acaso podemos creerle a Dios? ¿Acaso las cosas que en la palabra, en la Biblia están escritas, podemos creerle? Déjame te digo que sí les podemos creer. Tus preguntas también, hermano, también quiero no decir que no son importantes, son importantes. Pero la palabra también, la Biblia te da respuestas. Y el Señor ha proveído otros medios también para contestar las preguntas quizás de escepticismo que tú puedas tener esta mañana. Dijo C.S. Lewis, si el cristianismo es falso, no tiene importancia. Si el cristianismo fuera falso, hermano, sería un cristianismo sin importancia. Y si es verdad, es de importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Eso es lo único. El que no cree en el evangelio, para ellos el evangelio, el cristianismo es sin importancia. Para nosotros que creemos en el evangelio, que sabemos que Jesucristo murió, pero también resucitó, y para qué lo hizo, vino para salvarnos, para proveernos un camino hacia el cielo, como Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al cielo si no es a través de Dios. Porque Él resucitó, nosotros sabemos que el cristianismo es verdad, y para nosotros es infinitamente importante. Nuestra eternidad descansa en el cristianismo, en la fe en Jesucristo. Hermanos, si tú tienes dudas, si tú eres un amigo en esta mañana que tienes duda sobre la veracidad de un Dios incluso que vive,
La palabra del Señor te da una respuesta y dice en Romanos 1:20 que porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. La creación, hermanos. De modo que nadie tiene excusa. Nadie puede dudar de Dios. Hay personas que dicen, soy agnóstico, yo no sé si hay Dios o no. Hay personas que dicen, yo soy ateo, yo sé que no hay Dios. Pero entonces nosotros nos dice la palabra que ellos mismos pueden voltear a ver la naturaleza, pueden levantar sus ojos a ver las estrellas, el sol, la luna, las montañas, la belleza de una flor que pueden sostener en su mano, el maravilloso detalle que el Señor usó para crear nuestros cuerpos. Tiene que haber un Dios. Se necesita más fe en un ateo de creer que no hay Dios que para nosotros creer que hay un Dios, que hubo un creador que creó todas las cosas que podemos ver. La creación es una de las pruebas contundentes de la existencia de Dios. Y otra cosa, hermanos, la ciencia también nos apoya. Muchas personas piensan que nosotros como cristianos, cuando entramos por las puertas, nos quitamos el cerebro y la ponemos una canastita ahí a la entrada y luego entramos aquí a empezar a estudiar y creer cosas que son fábulas. Pero la ciencia también nos apoya. La ciencia está de nuestro lado, hermanos. La ciencia confirma la veracidad de un creador. Si vemos, por ejemplo, la cosmología, todo lo que comienza a existir tiene una causa para su comienzo, dice esta rama de la ciencia. El universo comenzó a existir. El universo tiene una causa para su comienzo. Si vemos la biología, hermanos, la biología nos dice que cada uno de nuestros cuerpos tiene un aproximado de 6,000 millones de células. Y si usted agarrara una célula, en esa célula se encuentra un enroscado de ADN que si usted estirara ese enroscado, lo desenroscara, cada célula tiene un ADN de 6 pies de largo. 6,000 millones de células dentro de nuestros cuerpos y cada uno de ellos tiene esos 6 pies de ADN, esa información que el Creador construyó en nuestros cuerpos. Eso es algo grandioso. Stephen Meyer es un filósofo en ciencia de la Universidad de Cambridge. Dice, de esto podemos deducir, de este dato del ADN, podemos deducir la existencia de una mente mucho más grande que la nuestra. Consciente, con propósito, racional, un diseñador inteligente que es asombrosamente creativo. Y hermanos, si nos podemos hablar de más ciencia, pero la física confirma la existencia de Dios, la astronomía, la bioquímica, la arqueología, podemos también ver que la arqueología también confirma que aquellas ciudades y aquellos lugares que en esas palabras están escritas de antaño también han sido descubiertos. Tenemos la ciencia confirmando que Dios existe, que hay un creador, que lo que dice en su palabra es verdad. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Hay un autor que dice que de las 2,500 profecías, 2,000 ya se cumplieron. Dentro de la palabra del Señor, 2,500 profecías, 2,000 ya se cumplieron. ¿Sabe usted la probabilidad de eso? La probabilidad de que 2,000 de 2,500 profecías se llegaran a cumplimiento. Agarre un número del 2 y agréguele 2,000 ceros después. Y la probabilidad es 1 entre ese número, que ni siquiera sabemos, yo no sé cómo se dice ese número de un 2 con 2,000 ceros después. Esa es la probabilidad de que esto simplemente haya sucedido por coincidencia y sin error. Eso es este cumplimiento de esas escrituras. Su resurrección, hermanos, incluso la palabra del Señor nos dice en Salmo 22, fue profetizada la resurrección. La crucifixión, perdón. Su crucifixión fue profetizada en el Salmo 22 y fue profetizada con detalle 800 años antes de que Jesucristo fuese crucificado. En Salmo 22 encontramos las palabras, comienza ese Salmo 22 que dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Bueno, ese es el griego, ¿verdad? O el arameo. Pero
dice esas mismas palabras en Salmo 22. Las encontramos 800 años antes de que Jesucristo fuese crucificado, antes de que ni siquiera se conociese el castigo de la crucifixión. El Señor fue crucificado por nuestro bien. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Usted tiene fe? Su fe sirve. Su fe sirve porque Jesucristo resucitó. 1 Corintios 15:6 también nos dice que después de su resurrección apareció el Señor Jesucristo a 500 personas. Y muchas personas podrán decir: yo no creo en Jesús y no creeré en Jesús hasta que me lo comprueben científicamente, usando el método científico. ¿Cómo se puede confirmar y comprobar con el método científico algo histórico? No se puede. Es como que si yo le dijera: ¿cuál fue el primer presidente de México? Confírmemelo usted científicamente que ese primer presidente de México existió. No se puede. Esas cosas se confirman y se prueban, dice un pastor Voddie Baucham, que esas cosas se comprueban como se comprueba en un caso de una corte, ¿no? De repente a Eduardo lo acusan de haber robado un banco, en tal fecha, tal hora. Pero entonces el abogado defensor de Eduardo dice: espérate, vamos a buscar, tenemos que buscar las cámaras, tenemos que buscar video, tenemos que buscar otros testigos que te vieron en otro lugar y no en el lugar de los hechos cuando ocurrió eso. Entonces entran los testigos y dicen: sí, yo estaba comiendo pupusas con él, estaba en su casa. Y de hecho, el vecino de enfrente vio cuando él entró la noche anterior y estuvo ahí, no ha salido y salió a tal hora, y se comprueba que él no estaba en el lugar por medio de testigos. Así se comprueba también que Jesucristo resucitó. Hubieron más de 500 hermanos a los cuales Jesucristo se le presentó después de haber resucitado. 500 personas que pudieron confirmar, y los testigos oculares confirmaron y dieron testimonio de su resurrección. Hermanos, y esto no es un testimonio cualquiera, no es el dar un testimonio en ese tiempo bajo persecución, bajo amenaza de muerte. Era que ellos daban testimonio de eso porque en verdad creían y habían visto al Maestro. Estaban arriesgando su vida en dar confirmación de que Jesucristo había resucitado. Pero la resurrección, hermanos, sucedió un domingo por la mañana, como un día de hoy, domingo de resurrección. Hombres estuvieron dispuestos a morir, declarando que ellos eran seguidores de Cristo después de su resurrección. Hay, hermanos, ejemplo de todos los discípulos, cómo murieron por predicar, con excepción de Juan, que él fue desterrado, también sufrió, pero sus discípulos, hermanos, algunos fueron traspasados, algunos fueron aserrados, hermanos, fueron golpeados hasta la muerte, fueron decapitados, crucificados, apuñalados, desollados. Eso quiere decir que les cortaron, les pelaron la piel en vida por seguir al Señor, por no negar a su Maestro. Otros fueron cocidos en aceite. Hermanos, hoy en día estamos bien suave. Hoy en día no es peligroso decir que yo soy cristiano, que yo voy a Purpose Church. No hay ningún peligro. En aquel momento, en aquel tiempo, era peligroso. Había persecución sobre la iglesia. El cristianismo todavía no había llegado a esos momentos que era aceptado en el Imperio Romano. Y había persecución. Y esas personas que vieron a su Maestro estaban dispuestos a perder la vida por Él. Así mismo como Él la dio por ellos. Estaban dispuestos. ¿Quién hace esto si no tiene una convicción inconmovible de quién es Jesús? Vemos más adelante en la escritura que estamos viendo la dicha de que nos trae el creer después de haber dudado. Vemos la segunda parte del versículo 29 que dice: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú no solamente te llamas cristiano, sino que al tú poner tu fe en Jesús, si tú eres un seguidor
real de Jesús, tú puedes decir que amas a Jesús. Pero ese amor que tú dices tenerle a Jesús se comprueba y se muestra por acciones. El Señor desea que nosotros obedezcamos su palabra. No podemos decir que amamos a Jesús y vivir nuestra vida como querramos vivirla. No podemos. Es incongruente eso. No podemos decir que amamos a Jesús y vivir la vida como nosotros queremos vivirla. Eso no es así. Si en verdad creemos en Jesús, si hemos depositado nuestra fe en Él, si en verdad le amamos, también le obedecemos. Y buscamos obedecer lo que Él nos manda a obedecer aquí en su palabra. Eso es como se muestra una persona que ama al Señor. Y ciertamente, hermanos, sabemos que nuestro caminar no es perfecto. Sabemos que a veces vamos caminando, manejando o conduciendo por la autopista y se nos mete un carro, o estabas a prisa y típicamente pasa esas cosas, no estás a prisa y pasan situaciones que de repente dices cosas y le gritas a la otra persona, y eso pues no es un testimonio bueno de parte de un cristiano. Nuestro caminar no es perfecto y no estoy diciendo que está bien que sigamos haciéndolo. Pero la diferencia, hermanos, entre uno que es cristiano y uno que no es, e incluso aunque profese ser cristiano pero que no lo es que que profesa ser cristiano y no lo es, vive en una vida continua de pecado sin arrepentimiento. Practica el pecado. Pero uno que es cristiano en verdad, es uno que examina su vida constantemente, como dijo Pablo, que nos examinemos para que comprobemos que estamos en la fe. Examina, y cuando cometemos un pecado, nos duele. Nos debe de doler, hermanos. ¿Qué entregó Jesucristo por nosotros? Él entregó su vida. Y cuando nosotros caminamos y nos decimos ser cristianos, al decir que soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo. Soy seguidor de Jesucristo. Y tenemos que cuidar el ejemplo que nosotros damos, el testimonio que damos como hijos de Dios. Entonces, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, no vas a caminar perfectamente, pero te va a doler cuando le fallas al Señor. Y le vas a pedir ayuda y te vas a esforzar, porque ciertamente la obra de santificación en nuestras vidas es una obra del Espíritu, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No podemos vivir unas vidas sin estar en la palabra, leyendo la palabra, ni estar orando, comunicándonos con el Señor. Si alguien trata de vivir así, hermanos, usted se va a dar cuenta rápidamente que usted va a fracasar, que usted le va a fallar al Señor. Entonces debemos de amarlo, pero ese amor va conectado con la obediencia. Si has puesto tu fe en Jesús, si estás viviendo para Él, eres bienaventurado, eres dichoso. Primera de Pedro 1, 8 al 9 nos dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Ustedes lo han visto? ¿Verdad que no lo han visto? No hemos visto a Jesús, pero lo amamos. Y dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esa es la meta de nuestra salvación. El Señor nos ha regalado la salvación. Y el Señor nos va santificando, y un día entraremos en gloria al ser glorificados, porque Él lo hizo. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Hermanos, el creer es libertad. El creer es pasar de algo desconocido a algo seguro, de una duda a una seguridad de una eternidad a su lado. Eso es lo que es creer. Celebramos la resurrección porque Jesús pagó la deuda que debíamos de pagar nosotros. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que pueda decir, yo soy suficientemente bueno para que el día que yo muera yo entrara al cielo. Mira, yo le doy de comer a las personas desamparadas, yo dedico horas voluntarias en el centro comunitario cada semana, yo me llevo bien con mis vecinos. Las obras no te pueden salvar. Las obras no te salvan. Es la fe en Jesucristo la que te salva. Es la fe en Jesucristo. Entonces podemos pensar que somos buenas personas, pero todos hemos pecado.
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no es por su Hijo Jesucristo y la fe en Él, no llegaremos al cielo. Si tú dudas, no tienes que seguir dudando. No importa en qué lugar de tu vida tú estés. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo roto que estés. El Señor Jesucristo te invita. Te invita a una vida de comunión con Él. Una vida eterna en el cielo. Después de esta vida. Dios te invita a que te arrepientas y vengas como estés. No te preocupes, no digas, es que no soy lo suficientemente bueno para poder venir a llegar a ser cristiano. No importa cómo estés. Solamente tienes que venir sinceramente con tu corazón dispuesto a arrepentirte y pedirle al Señor perdón por los pecados. Él quiere limpiarte, Él quiere perdonarte, Él quiere amarte por medio de una comunión contigo. Te invitamos en esta mañana, ya tarde. Te invitamos a que tengas a Jesucristo, a que lo aceptes, para que creyendo en su nombre tengas vida. Juan 20, 30 al 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero esas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Primera de Corintios 15 y 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es verdad, hermanos, que el cristianismo cambia nuestras vidas. Desde ahorita. No solamente en una eternidad. Aunque hay tribulación, hay dificultades, hay tribulación, sabemos que el Señor está con nosotros. Y el simple hecho de que Él está con nosotros, podemos saber que el Señor nos lleva en sus brazos. Que no estamos solos. Y la esperanza de gozo es para la vida presente, pero aún más para la venidera. El que no ha creído, hermanos, no tiene vida. ¿Sabe que ese capítulo o versículo de Juan 3:16 es muy famoso, verdad? Yo creo que aquí todos se lo saben. ¿Quién quiere ser el primero para pasar enfrente y recitarlo de memoria? Todos lo sabemos. Incluso en un partido de cualquier deporte, hay personas que a veces salen con sus cartelones y dicen Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese es un versículo verídico, obviamente. Es un versículo hermoso en el cual nosotros hemos memorizado incluso. Pero fíjese lo que dicen 2 versículos después. El que cree, Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hermanos, debemos de creer en Jesús. Amigo que estás aquí, debes de creer en Jesús para poder entrar en una relación con el Señor Jesús y poder llegar al cielo un día. Ya no vivas con la duda. Si alguien te preguntara hoy en día, ¿qué pasaría ese próximo instante? Después de morir, ¿qué pasaría? ¿A dónde irías? ¿Dónde pasarías tú la eternidad? Ya no tienes que dudar. No tienes que seguir en una vida de duda. Puedes entregarle tu vida hoy. Incluso si tú has crecido en el Evangelio. Si este no es tu primer servicio y toda tu vida has crecido dentro del Evangelio, asegúrate que tú hayas recibido al Señor Jesucristo, que hayas puesto tu fe en el Señor, hermanos. Amigo, Mateo 7 nos dice que en aquel día muchos estarán delante. Y el Señor les dirá, apártate de mí porque no te conozco, hacedor de maldad. Puede que hayas crecido en el Evangelio. Dice la Escritura que muchos les dirán, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Asegúrate que estás en una fe en el Señor. Que tu vida haya sido cambiada por el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día para que tú, que eres cristiano, salga a sus vecinos y predique el evangelio y pueda ser usado por el Señor para alcanzar a personas que no lo conocen. Hoy es el día de que aceptes al Señor, de que tú te pongas y prediques a ese Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hoy en día hay personas que viven pensando o confiando en sus obras. Soy buena persona. Hoy en día hay personas que viven confiando en filosofías. Quizás personas que han escuchado: ámate tú a ti mismo. Ámate tú mismo. Tienes que tener una autoestima grande, porque ¿cómo puedes amar a otras personas si no te amas a ti mismo? El Señor nos manda a nosotros a negarnos a nosotros mismos y a vivir para Él. No confíes en filosofías de este mundo, no confíes en religiones. Hay personas que sirven toda una vida en una religión que les enseña a hacer obras y que al final ni siquiera saben si son salvos o no. Tenemos un familiar que es testigo de Jehová. Y la hemos invitado a la iglesia y nos ha visitado. Y cuando hemos tocado el tema del evangelio, yo le he preguntado: ¿y sabe usted si es salva? Los testigos de Jehová no saben si son salvos. Usted le pregunta si se van a ir al cielo, ellos no saben. Tienen una esperanza. Se la pasan tocando puertas, evangelizando, cosa que debíamos estar haciendo nosotros, no para salvación, sino para compartir el evangelio verdadero. Ellos no saben si son salvos. Nosotros sí. Nosotros sí sabemos, porque Jesucristo ha resucitado. Si tú eres cristiano y has tenido un instante de duda en tu vida, pídele perdón al Señor. El único pecado que Dios no perdona es la falta de arrepentimiento de un incrédulo. Si tú estás extraviado del camino, regresa a Jesús hoy. Él siempre ha estado contigo, aun cuando pensaste que no estaba. Regresa al Señor. Y ya para terminar, si tú eres una persona que nunca ha venido a Jesús, que nunca ha escuchado del evangelio, yo te invito en este día a que entregues tu vida al Señor, a que dejes la duda atrás, a que dejes la preocupación atrás de una vida eterna sin el Señor Jesús y vengas a sus pies. Ven al Señor Jesús, que Él está esperando. Yo le quiero invitar a todas las personas que están aquí presentes que cierren sus ojos, inclinen sus rostros, por favor. Y en este momento quisiera que tú examines esta invitación que se te ha hecho en este día. Si tú eres cristiano, dale gracias al Señor ahí donde estés por la resurrección de Jesucristo, que ha hecho que en este día tú puedas disfrutar de una seguridad de la vida eterna. Pero si tú no conoces al Señor, si tú te encuentras dudando sobre qué pasará cuando tú mueras por última vez, cuando tú mueras en esa tierra y por última vez exhales ese último respiro, no tienes que dudar más. Ven a los pies del Señor Jesús. Yo te voy a invitar que si tú eres una persona de esas que quisiera en este día hacer una decisión que cambiará tu eternidad, que ahí donde estás, tú levantes tu mano. Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, yo te necesito. Dile a Dios: perdona mis pecados. Yo me arrepiento delante de ti. Yo sé que no soy suficientemente bueno para ganarme la salvación eterna, pero te doy gracias por morir en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados y quiero que tú vivas, que tú mores en mí. Pídele al Señor que Él te escucha en este momento ahí donde estés. Te damos gracias, eterno Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor, por la posibilidad que tú nos has dado de llamarte Padre. Señor, de enviar a tu Hijo. Tu palabra nos dice, Señor, que le plació al Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor. Señor, lo hiciste por amor a nosotros.
Lo hiciste, Señor, para que un día nosotros pudiésemos entrar en la morada eterna. Señor, yo oro por aquellas personas que en este momento están dudando, que no conocen, que no saben, Señor, qué les depara la eternidad. Señor, que tu Santo Espíritu traiga convicción a sus mentes, a sus corazones, Señor, y que en este momento ellos puedan entregar su vida a ti, Señor, el único que puede salvar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Obra, Señor, maravillosamente. Señor, mis hermanos que están presentes, Señor, haz un cambio también en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que este día, Señor, no sea un día de rutina. Que la semana que viene no sea una vida de rutina, Señor, sino que tú muevas nuestros corazones a predicar tu evangelio, a predicar las buenas nuevas. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces. Bendecimos tu santo nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.